del miércoles pasado empezó a entablarse un juicio, hay una demanda. Dios es el acusador, Judá es el acusado y el cargo es infidelidad. El domingo vimos cómo empieza el argumento, y el argumento que lanza el acusador no es haciendo ver las evidentes faltas del acusado, sino más bien lleva el enfoque hacia su persona diciendo: ¿qué hice yo para enojarte? ¿Qué hice yo para que me abandones? ¿Qué hice yo para que te portes así? ¿Acaso no cumplí lo que prometí? Y en estos versos, el verso 5, continúa el argumento, que ya avanza más cuando los israelitas están acercándose a la tierra prometida. Es algo que acontece en ese periodo. Antes de entrar a la tierra prometida, o por entrar a la tierra prometida, el rey Balac de Moab trató de dañar, trató de impedir el avance de los israelitas y contrata a en algunas versiones dice vidente, o a un falso profeta, o a un profeta pagano, para que maldiga al pueblo de Israel, pero no lo logra. Es más, Dios lo obliga a bendecir. Le pagaron o lo iban a pagar para maldecir, pero no pudo hacerlo. Y vamos a ver la reputación que tenía Balac. Dice Miqueas 6, verso 5: ¿no te acuerdas, pueblo mío, cómo el rey Balac de Moab intentó que te maldijeran, y cómo en lugar de eso Balaam, hijo de Beor, te bendijo? Recuerda tu viaje de la arboleda de Acacia a Gilgal, cuando yo, el Señor, hice todo lo posible para enseñarte acerca de mi fidelidad. Otras versiones dice tu viaje de Sittim, que es arboleda de Acacia, o enseñarte acerca de mi justicia. Ahora, cuando en la Biblia leemos la frase recuerda, trae a memoria, es el énfasis con el cual se entendía en ese entonces, es un poquito diferente a la otra. No solamente es recordar para traer a la memoria, era más bien revivir, era hacer que el pasado reviviera de tal manera que impactara tu presente. Cuando recuerdas algo como los actrices y actores, ¿no? Que tienen que llorar en la escena, recuerda algo doloroso del pasado y lo recuerdan tanto que lo reviven y afecta a su presente. Ese es el sentido de la palabra. Recuerda no solamente para que pienses en el pasado, sino para que esa impresión que generó en ti en el pasado la vuelvas a experimentar. Es como vuelve a vivir lo que tus abuelos vivieron, porque Dios quiere que la audiencia de Miqueas reviva lo que ha sido su argumento: la fidelidad de Dios. Dios quiere que recuerden que como un ejército poderoso los amenaza. Hay un ejército poderoso, hay un personaje que no actúa a nombre de Dios, y hay un personaje que actúa a favor del pueblo. ¿Quién? Dios. Y de manera soberana frustra la maldad de Moab, del vidente, para bendecir y librar a su pueblo. Entonces acuérdense, Miqueas está hablando al pueblo. Casi podemos percibir o oír a Miqueas que les está diciendo a quienes está escuchando: ¿creen que Dios los puede librar ahora? Si recuerdan, Miqueas está dando una profecía de que es inminente la invasión de Asiria. Miqueas le está diciendo: si no se arrepienten, si no corrigen su vida, van a padecer las consecuencias, ustedes se van a ir como esclavos, pero recuerden qué pasó en el pasado. ¿Creen que Dios los puede liberar ahora de Asiria? Ya no es Moab, pero son los asirios. Ya no hay un falso profeta, pero están sus gobernantes corruptos. Pero yo sigo siendo el mismo, podemos escuchar. Eso está ahí en el fondo. ¿Recuerdan cómo fui fiel con ellos? Quiero seguir siendo fiel con ustedes. Miqueas 6:5: ¿no te acuerdas, pueblo mío, cómo el rey Balac de Moab intentó que te maldijeran, y cómo en lugar de eso Balaam, hijo de Beor, te bendijo? ¿Quiénes eran los moabitas? Los moabitas eran descendientes de se ve que estudian ustedes, de Moab. Pensé que no lo vi, bueno. Y Moab fue el hijo incestuoso de Lot y su hija mayor. Su tierra era famosa por sus animales de pastoreo. Segunda de Reyes 3:4 dice: Mesa, rey de Moab, se dedicaba a la cría de ovejas. Acostumbraba pagar al rey de Israel un tributo anual de 100,000 corderos
y la lana de 100,000 carneros. Era un territorio muy próspero. Tenían un Dios, eran paganos, un Dios que tenían sacerdotes a su servicio. Jeremías 48 nos dice cuál era ese Dios. Su Dios, Quemos, con sus sacerdotes y funcionarios, serán llevados a tierras distantes. Además de estos personajes, Salomón se casó con una moabita. Pero ¿quién más era de Moab? ¿Recuerdan? Una mujer muy Ruth, la moabita. Entonces no era en sí las personas, sino la adoración que algunas personas, porque algunas personas mismas de Moab, Dios las rescató. Y Jehová les está recordando ahora a través de Miqueas las muchas veces que Él los libró de naciones extranjeras. Y este particular y esta ocasión, cuando contrata a un vidente famoso, Balaam, era prestigioso en su época y era reconocido. Nehemías 13:2 dice: por el contrario, contrataron a Balaam para que los maldijera, aunque nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. Números 22:6 dice: ven, por favor, maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. De esa manera quizá yo pueda conquistarlos y expulsarlos de la tierra. ¿Qué reputación tenía Balaam? Yo sé que sobre el pueblo que tú bendices caen bendiciones, y al pueblo que tú maldices caen maldiciones. Balaam era reconocido, él era de una región alejada de Mesopotamia, cerca de Carquemis, y era un profeta internacional, falso o de un dios pagano, pero era un profeta reconocido. Y dice, según el texto, que la gente creía o de verdad que con su palabra maldecía y eran malditos, o bendecía y había bendición. Ahora fíjense que en 1967 arqueólogos holandeses encontraron en una región de Jordania llamado Deir Ala fragmentos escritos en arameo datados del año 850 a.C. y mencionan a un Balaam, hijo de Beor. Esto es asombroso. El mismo Balaam que estamos leyendo. Y en ese fragmento que encontraron se puede restablecer se puede leer lo siguiente: uno, que Balaam era vidente; dos, que recibió un mensaje divino durante la noche, eso se lee en ese fragmento; tres, su mensaje no era lo que sus prójimos querían oír. Ahora, no se puede asegurar que hace referencia a este pasaje, pero se hace referencia a un Balaam, hijo de Beor, y que es un pasaje muy parecido, o pasó en otras ocasiones, o es una evidencia extra bíblica de esta misma historia, si es que fuera esta misma historia o hace referencia a otra. Pero con toda su fama, con todo su prestigio, no pudo maldecir a Israel, hasta lo bendijo. ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Recuerdan cuál es el argumento del versículo 3 y 4? Dime qué hice y qué ha hecho Dios al recordarles este pasaje. No ha hecho más que ayudarles, protegerlos. Génesis 12:3: porque Dios cuida de su pueblo. Bendeciré a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Y esa protección, el pueblo estaba acampando. Balaam se dirige hacia un lugar donde puede ver de lo alto, y hay una escena muy conocida, ¿no? del la asna que habló. El pueblo estaba así tranquilo, no sabe ni sospechaba lo que estaba sucediendo en el mundo espiritual. ¿Se dan cuenta? Confiado. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo que pasa en el mundo espiritual, de las batallas de las cuales Dios nos ha librado, de accidentes, de enfermedades, de situaciones que no podemos percibir con los ojos, pero Dios ha estado guardando nuestras vidas y Dios estaba protegiendo al pueblo de Israel. Y aún así Israel duda de la bondad. Balaam, un profeta reconocido; Balac, un rey poderoso, pero un Dios por encima de ellos. Y ese Dios sigue siendo el mismo Dios poderoso de hoy. El mensaje que envía, ya vimos una parte, el mensaje que envía para traer a Balaam, el rey Balac, Números 22:5 dice: envió mensajeros para llamar a Balaam, hijo de Beor, que vivía en Petor, su tierra natal, cerca del río Éufrates. Su mensaje decía: mira, una inmensa multitud que cubre la faz de la tierra
ha llegado de Egipto y me amenaza. Te voy a dar riquezas, pero ve y maldícelos. Te voy a pagar bien. Primero no quería ir. Bueno, lean la historia. Pero finalmente va. Y la maldición que esperaba el rey Balac oír, no la oye. Oye una bendición, 4 bendiciones. Una de ellas es mesiánica. Y la parte de la bendición que dice Balaam es esto, Números 24, 9 al 11. Como un león, Israel se agazapa y se tiende, como a una leona. ¿Quién se atreve a despertarla? Bendito todo el que te bendice, oh Israel, y maldito todo el que te maldice. Eso está diciendo Balaam, lo enviaron para maldecir y está bendiciendo. Entonces el rey Balac se enfureció contra Balaam y en señal de enojo palmeó las manos y gritó: yo te llamé para maldecir a mis enemigos, en cambio los has bendecido 3 veces. Fuera de aquí ahora mismo, vuelve a tu casa. Te prometí una generosa recompensa, pero el Señor te ha impedido que la recibieras. Hasta Balac se da cuenta del poder soberano de Dios por encima del profeta más reconocido de la época. Y cuando Balaam se da cuenta que no puede maldecirlos, hace algo más. Miren, cuando Satanás no puede destruirte en un evento inmediato, lo intentará hacerlo a largo plazo. Porque entonces Balaam, al darse cuenta que no pudo maldecirlos, les da la estrategia a Balac. Okay. No pude maldecirlos, pero tiéntenos con la idolatría y la prostitución. Ese fue el consejo de Balaam. Y así sucedió. No pudo con sus artes mágicas, pero pudo más las artimañas y el conocimiento de la naturaleza del ser humano. Y es la misma estrategia. Satanás intentará destruirte a través de pruebas inmediatas, de tentaciones inmediatas, de retribuciones inmediatas. Y si no puede, hará su plan a largo plazo, poquito a poquito, que te vayas enfriando, paso a pasito, despacito, hasta que te vayas alejando. Números 31, 16. Precisamente son ellas las que, siguiendo el consejo de Balaam, incitaron al pueblo de Israel a rebelarse contra el Señor en el monte Peor. Son ellas las que causaron la plaga que hirió al pueblo del Señor. Y segunda de Pedro nos confirma, segunda de Pedro 2:15 dice: se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. ¿Qué sabemos de Balaam? Sabemos que no avanzó y no prosperó, y sabemos que muere asesinado. Números 31:8. Los 5 reyes madianitas, Evi, Requem, Sur, Hur y Reba, murieron en la batalla. También mataron a espada a Balaam, hijo de Beor. Continúa Miqueas 6:5. Recuerda tu viaje a la arboleda de acacia, de la arboleda de acacia a Gilgal. Arboleda de acacia o Sitim. Ese lugar fue la base que establecieron los israelitas antes de cruzar el Jordán para ya entrar a la tierra prometida. O sea, fue donde Sitim es donde empieza la conquista. Ahí es donde se establecen y a partir de ahí será puro avanzar y hacia adelante y conquistar. Difícil, complicado, habrá derrotas, sí, pero ya están por llegar a la tierra prometida. ¿Cómo olvidar a Sitim? Acuérdense, los judíos es la única raza, por decirlo, que tiene una memoria histórica increíble. Hasta la fecha ellos son antes que los de Mesopotamia, de Asiria o egipcios, ellos tienen su historia escrita más antigua. Entonces, todo esto ellos lo saben, ellos recuerdan a Sitim. Cuando oyen Sitim, saben que ese fue el lugar donde empezaron a entrar a la tierra de Canaán. Y aún ahí en Sitim, el pueblo peca con Moab, se une a su idolatría. Números 25, 1 al 3. Mientras los israelitas acampaban en la arboleda de acacias, algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar. Estas mujeres los invitaron a los sacrificios a sus dioses. Así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab. De ese modo, Israel se unió al culto a Baal de Peor, lo cual encendió el enojo del Señor contra su pueblo. Y Dios los castigó. Pero escucha esto: los castigó por sus pecados, pero no los desechó como su pueblo. Y eso es lo que Dios hace. Disciplina a sus hijos, pero no los deshija, no los
renuncia, disciplina, castiga, pero no los desechó como su pueblo. Y a pesar de eso, los cruza el Jordán, acampan en Gilgal. La primera noche que acampan en Gilgal, ellos ya saben algo: ya estamos en la tierra prometida. ¿Qué significaba esto? Todos recuerdan la promesa hecha a nuestros padres, la promesa hecha a nuestros abuelos, se ha cumplido. Ya estamos durmiendo en este lugar, Gilgal, ya estamos, la tierra bajo nuestros pies es la tierra prometida, ya empezamos a conquistar, la promesa se está cumpliendo, lo que Dios había prometido se hace realidad, están en casa, sanos y salvos. Les falta mucho por avanzar, es cierto, les falta mucho por conquistar, es cierto, pero no pueden decir, uy, ¿cuándo va a suceder? ¿Cuándo pasará? Ya han pisado la tierra prometida. Y hay promesas que Dios da a nuestras vidas, que nosotros queremos ver las promesas pero hay pequeños detalles, pequeñas señales que nos permiten ver que ya estamos en la tierra, ya estamos recibiendo la promesa. En Gilgal Dios renueva el pacto con Israel, los reúne y renueva el pacto por medio de la circuncisión. Josué 5, 9 y 10 dice: luego el Señor le dijo a Josué: hoy he hecho que la vergüenza de su esclavitud en Egipto salga rodando como una piedra. Por eso ese lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Y todos estos acontecimientos, en toda esta historia, en todo lo que desde que salieron de Egipto de la esclavitud, la pregunta es: ¿qué acto de esos que hizo Dios molestó a los israelitas? ¿Tenemos sed? Agua de la roca. Alimento tuvieron todo el viaje. Su calzado no se desgastó, su ropa no se desgastó. Tenían calor, les daba sombra. Querían luz, les daba luz. ¿Qué de todo lo que hizo Dios los molestó? Ahora entendemos el peso de la pregunta del verso 3 y 4. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? Al contrario, ha sido su defensor, su protector, les ha dado su gracia una y otra vez. Y así podríamos nosotros mirar hacia atrás de nuestra vida y ver ¿qué ha hecho Dios para molestarme? ¿Por qué en ocasiones soy ingrato con Dios? ¿Por qué en ocasiones vivo como si Dios no fuera? ¿Qué ha hecho Dios para molestarnos? La verdad es que muchas de las cosas que padecemos son consecuencias, no de Dios, de nuestros actos, de nuestras decisiones o de nuestra falta de decisión. Pero lo que Dios ha hecho, y esto se repite vez tras vez, ¿qué ha hecho Dios para que no seamos agradecidos? ¿Qué ha hecho Dios que te ha molestado? Vemos el peso del argumento de Dios. Continúa Miqueas 6:5, termina así: hice todo lo posible para enseñarte acerca de mi fidelidad. Otra versión dice: hice todo para que conozcas los actos de justicia de Jehová. Y todos esos actos reflejan una cosa: el cumplimiento de Dios al pacto dado, el compromiso del Señor de establecer a su pueblo en la tierra prometida como se los había prometido y como se lo demostró a lo largo de los años. Prueba de ello es que estaban ya en la tierra prometida, ya era Israel, ya era Judá, ya eran conocidos como Judá, la tierra donde ellos estaban pisando. Se lo demostró a lo largo de los años. Recuerdan, hasta en una ocasión hasta Moisés tuvo que interceder por ellos, porque Dios pudo decir: esta raza pues nada más no. Y Dios podría decir lo mismo de cada uno de nosotros: es que nada más no entiende, nada más no. Y en ocasiones permite la disciplina, pero nos sigue llamando la atención. La justicia de Dios no fue una. ¿Cuál era la justicia de Dios? Dios pudo haber dicho o haber hecho:
los libero de la esclavitud de Egipto y ya cumplí. Yo les dije que no los liberaría y ya cumplí, ahora rásquense. Vayan y lleguen, conquisten la tierra prometida. Yo ya les di, ya les puse el propósito, les puse el objetivo, ya los liberé, ahora caminen. Sin embargo, los cuidó en el camino, los alimentó, los protegió, los salvaguardó. Y encima de eso ellos llegan a su tierra y se olvidan de Dios. Y Dios pregunta, ¿qué hice? Y la justicia de Dios, decía, no fue un caso aislado, era frecuente. Lee el libro de Jueces, de Josué, perdón. Ahí verás lo que sucedió una vez que marchan de Gilgal para seguir conquistando. Un resumen sería Josué 24, del 11 al 13. Fíjate todo lo que siguió haciendo Dios a pesar de la ingratitud del pueblo. Cuando cruzaste el río Jordán y llegaste a Jericó, los hombres de Jericó pelearon contra ti. ¿Quién más peleó contra ti? Como lo hicieron los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los gergeseos, los jebeos y los jebuseos. Pero yo te di la victoria sobre ellos y envié terror antes de que llegaras para expulsar a los 2 reyes amorreos. No fueron tus espadas ni tus arcos los que te dieron la victoria. Yo te di tierra que no habías trabajado y ciudades que no construiste, en las cuales vives ahora. Te di viñedos y huertos de olivos como alimento, aunque tú no los plantaste. ¿Y qué recibo a cambio? Que estás adorando al Dios Acera, que te has olvidado de mí. Por eso le dice, ¿recuerdas? ¿Has olvidado? ¿Has olvidado todo acto de bondad que Dios ha hecho por ti? Revive una vez más las justicias de Dios. El pueblo sigue teniendo el favor, la justicia de Dios. Y recuerda, renueva tu relación personal con Dios. Y aunque Dios está teniendo un enfrentamiento legal, está tratando con su pueblo desde su corazón de amor. Litiga, pero también ruega. Y es el mismo llamado, sigue siendo el mismo llamado para cada uno de nosotros hoy. ¿Cuál sería el resumen? Deja de luchar con tus fuerzas hoy. Recuerda que Él ha peleado por ti. Recuerda que Él ha peleado por ti. Para que recuerdes, para que conozcas los actos de justicia de Jehová. Y podríamos pensar, ¿qué actos de justicia vio el pueblo con todo lo que Dios hizo por ellos? Podríamos mencionar algunos. La justicia de su ley, porque los castigó cuando hubo pecado, castigó su pecado. Pero también vemos la justicia de su evangelio, perdona su pecado, la paga era muerte. Les pone un castigo, una disciplina, pero los perdona. La justicia de su promesa, les dijo que los llevaría a la tierra prometida y los llevó a la tierra prometida. Y con esta frase, para que conozcan los actos de justicia de Jehová, o para que enseñarte acerca de mi fidelidad, con esa parte termina la presentación del caso de Dios, termina su argumentación. Es cuando podría decir, es todo su señoría, y vuelve a su lugar. Y lo que veremos el domingo es la respuesta del pueblo en voz de Miqueas. ¿Cómo dan una respuesta? Léanlo breve. Y tristemente, Israel, Judá somos nosotros, que aún ante Dios nos ponemos a argumentar. Y curiosamente, en nuestro argumento muchas veces salimos ganador, le ganamos a Dios. ¿A verdad? ¿A verdad? ¿A ver? Cuando Dios lo que está intentando hacer es llevarnos a su regazo, es llevarnos una vez más a esas arboledas, a ese lugar de descanso. Es curioso que Dios haya escogido este episodio de Balac, de Sittim o de las acacias y de Gilgal. Es curioso que Dios haya usado este episodio en que por medio de Balaam transformó en bendición lo que el enemigo había querido que fuera una maldición. ¿Qué está diciendo con esa frase?
Israel, tú ni merecías, tú ni tienes las características para ser pueblo. Cualquier nación te puede pisar, pero yo te he defendido porque yo te llamé. Y ahí les ruega, les habla, les muestra evidencia, les muestra razones. Se sienta y escuchará la respuesta del pueblo. Esto veremos el domingo. Pero mientras tanto, quedémonos con esa meditación en nuestras mentes, en nuestro corazón. ¿Por qué merecemos algo nosotros? ¿Qué merecemos nosotros? Merecemos la muerte. ¿Y qué nos ha dado lo que no merecemos? Nos ha dado su perdón, su gracia. Nos ha dado su favor. ¿Qué nos está diciendo Dios? No pelees en tus fuerzas, porque las victorias que has tenido, déjame decirte, ni una ha sido tuya. El trabajo que tienes, crees que es por ti. La familia, crees que es con tus fuerzas. El negocio, crees que por tu habilidad. La salud, crees que porque te estás haciendo, y es bueno que nos cuidemos, pero a fin de cuentas Dios es que nos sostiene. ¿Qué hay de nosotros que podamos restregarle a Dios como para decirle, mira, yo hice, yo merezco, yo me dediqué, yo me esforcé? Nunca más, nunca tan acorde Deuteronomio, cuando les dice, cuando tengas casas cómodas y las habites, cuando aumenten tu ganado y tu granero, no se te ocurra decir, esto es producto de mi fuerza o de mi inteligencia, porque es Dios quien te da la inteligencia para producir la riqueza. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido de Dios? El día de hoy lo hemos recibido de Él. ¿Ya le agradeciste? Si frijolitos hubieron hoy, Dios puso frijolitos en la mesa. Tuviste un momento de alegría, te reíste en algo, Dios permitió ese momento de disfrute en tu corazón. Todo nos ha dado Dios, como para que a la primera de cambios nos enojemos con Él, como hizo el pueblo de Israel. Vamos a orar y preparemos nuestro corazón para lo que Dios hablará el domingo y agradezcámosle. Le demos gracias al Señor ahí en tu lugar con tus palabras. Dile, papá, es verdad, tú eres bueno. Es verdad, Señor, por mí quizá el matrimonio ya no estuviera, quizá mi salud ya no estuviera, quizá yo ya no estaría aquí. Si dependiera de mí, quizá ni el negocio, quizá ni el trabajo, ni la casa, ni las oportunidades, Padre. Y en esta tarde lo quiero reconocer. Cada bendición, Señor, la reconozco que viene de ti y te agradecemos. Incluso, Señor, cuando nos corregiste y nos disciplinaste, lo hiciste con amor, con paciencia, y aún con todo lo que hicimos para acrecentar las consecuencias, en tu infinita misericordia nos guardaste, Señor. Gracias. Gracias por nuestros hijos. Gracias, Señor. Padre, nos recuerdas de dónde nos rescataste. Cada uno tiene su propia historia. ¿De dónde nos rescataste? Si no fuera por ti, ¿dónde estaríamos, Señor? Y hoy nos dices eso a través de Miqueas. Recuerda de dónde te saqué. Recuerda tus inicios humildes. Recuerda de dónde vienes. Recuerda y reconoce que antes de que me conocieras, yo te cuidé, te preservé la vida, te preservé la salud, te preservé, aun cuando me ignorabas, porque sabía que me encontrarías. Y ahora que me has encontrado, hay otras formas en que te alejas. No te alejes. Padre, gracias. Gracias, amado Señor. Habla nuestras vidas y que seamos una iglesia de personas agradecidas, que lo reflejan en su trato el uno con el otro, que lo reflejan en su amabilidad, que lo reflejan en ser una extensión de tus brazos, de tus manos, que lo reflejan de manera práctica, que seamos una iglesia agradecida que lo manifiesta.
que no teme adorar, levantar las manos, cantar, gritar, bailar, en gratitud, en adoración, porque tú lo mereces, Señor, porque has sido tan bueno, tan bueno, tan bueno, porque nos permites disfrutar pequeños placeres de la vida, Señor, que a veces los enfocamos como producto de nuestro esfuerzo. Esos pequeños placeres, Padre, que nos dan solaz, descanso, alegría, nos divierten. Hasta eso, Señor, tú lo permites, papá. Gracias. Que tu poder sea manifiesto y que tu manifestación sea real, Señor, cada día en nuestras vidas y en esta tu iglesia, tu casa. Recibe la honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén.